Mi nombre es Sofía, y esta es la historia de cómo un simple almuerzo familiar en un restaurante de Coyoacán se convirtió en el inicio de mi propia guerra personal. Imaginen esto, yo, celebrando el cumpleaños de mi nieta, cuando mi propia madre, con esa mirada que solo una madre mexicana puede dar, se inclinó y le susurró algo. No eran felicitaciones. Eran palabras que perforaron el alma de mi pequeña, palabras que hicieron que mi hija rompiera en llanto ahí mismo, frente a todos. Mi madre le dijo que ya no era parte de nuestra familia. ¿Se lo imaginan? Mi propia carne, mi sangre, desechada como si fuera basura. En ese instante sentí un frío que me recorrió hasta los huesos. Mi mundo se detuvo. Mis manos temblaban, no de miedo, sino de una furia tan profunda que me quemaba por dentro. ¿Cómo pudo ser tan cruel? ¿Cómo pudo romper el corazón de una niña de esa manera? Durante semanas, esa escena se repetía en mi cabeza. El dolor de mi hija se convirtió en mi propio tormento, una herida abierta que no sanaba. La obsesión por entender el por qué, y sobre todo, por hacerle frente a esa injusticia, consumió cada pensamiento. Pero lo que mi madre no sabía, lo que nadie en mi familia se imaginaba, es que esas palabras no me destruirían. Al contrario, encendieron una llama. Me llevaron a desenterrar secretos familiares tan oscuros, tan impactantes, que harían palidecer la telenovela más dramática. Secretos que habían estado enterrados por décadas, justo debajo de nuestras narices. Lo que descubrí no solo explicaría el cruel comportamiento de mi madre, sino que también me daría la llave para mi propia justicia. Y créanme, lo que hice después. Eso sí cambió todo para siempre. Quédense, porque esta historia es más retorcida de lo que pueden imaginar. Mi nombre es Sofía y mi vida cambió para siempre aquel martes por la tarde. El sol de la Ciudad de México se filtraba por la ventana de mi pequeña cocina, pero la calidez no llegaba a mi corazón. Recuerdo el día con una claridad dolorosa, como si cada palabra estuviera grabada a fuego en mi memoria. Mi hija, la pequeña Isabella, que en ese entonces solo tenía 6 años, jugaba con sus muñecas en la sala, ajena a la tormenta que se avecinaba. Mi madre Elena siempre fue una mujer de carácter fuerte, una matriarca implacable. Su amor era condicional, un privilegio que se ganaba con obediencia ciega. Yo, Sofía, nunca fui suficiente para ella, pero ese día superó cualquier límite. La conversación había comenzado de forma trivial, una discusión más sobre mis decisiones de vida, mi independencia, mi falta de respeto a sus tradiciones. Pero de pronto, su voz se endureció, sus ojos, tan parecidos a los míos, se volvieron fríos y distantes. «No te atrevas a traer a esa niña a mi casa de nuevo», soltó Elena, su voz cortante como un cuchillo. «Ella no es parte de esta familia. Tú, Sofía, has elegido tu camino, y con él has perdido tu lugar y el de tu hija». El aire se me escapó de los pulmones. No podía creer lo que escuchaba. Mi propia madre, desheredando a su nieta, a mi Isabella, por mis elecciones. El resentimiento que había guardado durante años se convirtió en una furia helada. Mi pequeña Isabella, con su sonrisa inocente, ¿qué culpa tenía ella? El dolor en mi pecho era insoportable, una punzada aguda que me dejaba sin aliento. Elena me miró con una expresión de triunfo, como si finalmente hubiera ganado una batalla que solo existía en su mente. En ese instante, algo se rompió dentro de mí. No era solo tristeza, era una determinación férrea, una promesa silenciosa. Mi madre había declarado la guerra, y yo, Sofía, no iba a quedarme de brazos cruzados. Ella aún no sabía con quién se había metido. El eco de las palabras de mi madre aún vibraba en mis oídos, una sentencia cruel que me perforó el alma. Isabella, mi pequeña luz, no merecía ese desprecio. La imagen de Elena, con su rostro endurecido por la convicción de su propia razón, se grabó en mi mente. Esa noche, mientras arropaba a Isabella, acariciando su suave cabello, una promesa se formó en mi corazón. No era solo la promesa de protegerla, sino la de hacerle ver a mi madre el valor de lo que había desechado. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones contenidas. Intenté seguir con mi rutina, trabajando en la pequeña pastelería que con tanto esfuerzo había levantado, pero mi mente no dejaba de maquinar. Cada sonrisa de Isabella, cada dibujo inocente que me mostraba, avivaba la llama de mi determinación. Mi madre siempre había valorado el estatus, las apariencias, la buena posición en la sociedad. Fue entonces cuando una idea, fría y calculada, comenzó a tomar forma en mi cabeza. Decidí que si Elena quería jugar a la exclusión, yo jugaría a la ascensión. No la confrontaría con gritos ni súplicas. Mi venganza sería silenciosa, elegante y demoledora. Empecé a investigar, a buscar oportunidades. Recordaba las constantes críticas de mi madre sobre mi humilde negocio.
Ella siempre había soñado con que yo fuera una abogada o una médica, algo que le diera prestigio. Pues bien, Sofía, la pastelera, iba a demostrarle de qué estaba hecha. La primera pieza del rompecabezas apareció en forma de un concurso de repostería a nivel nacional, El Sabor de México. Era una oportunidad gigantesca, un escaparate para los mejores talentos culinarios del país. Los premios no solo eran monetarios, sino que incluían una exposición mediática sin precedentes. Pensé en Elena, en cómo reaccionaría al verme en televisión, no como la hija descarriada, sino como una mujer exitosa por derecho propio. La adrenalina comenzó a bombear por mis venas. Este no sería solo un concurso, sería mi campo de batalla. El eco de las palabras de mi madre aún vibraba en mis oídos, una sentencia que me había impulsado a este camino. Recordaba el dolor punzante en mi pecho, la incredulidad de que Elena pudiera desheredar a su propia nieta, a mi Isabella. Esa herida, lejos de sanar, se había convertido en el combustible de mi determinación. La furia helada que sentí aquel día se transformó en una obsesión, demostrarle a Elena y al mundo que Sofía no era la hija descarriada que ella pintaba, sino una mujer capaz de construir su propio imperio. La inscripción al concurso fue solo el primer paso. Las semanas siguientes se convirtieron en un torbellino de experimentación culinaria. Mi cocina, antes un espacio de rutina, se transformó en un laboratorio de sabores y texturas. Madrugaba antes de que saliera el sol en la Ciudad de México, buscando ingredientes en mercados locales, hablando con productores, aprendiendo secretos de la gastronomía mexicana que nunca antes había valorado. Cada platillo que creaba llevaba un trozo de mi alma, una historia de mi herencia, pero también el ardor de mi resentimiento. Mis manos, antes hábiles solo para la comida casera, ahora se movían con una precisión casi artística. Experimentaba con chiles, hierbas aromáticas y especias, buscando combinaciones que sorprendieran, que contaran una historia. El olor a epazote, cilantro y comino llenaba mi pequeño departamento, un aroma que me recordaba de dónde venía y hacia dónde iba. Isabella, ajena a la guerra que yo libraba, a menudo me observaba con curiosidad, sus ojos grandes y brillantes siguiendo cada uno de mis movimientos. Su inocencia era un recordatorio constante de por qué luchaba Sofía. A medida que se acercaba el día del concurso, la presión aumentaba. Los nervios se entrelazaban con la emoción. Sabía que Elena vería el programa, que no podría evitarlo. La idea de su reacción, de ver a Sofía triunfar, me daba una fuerza inquebrantable. Este no era solo un concurso de cocina. Era mi escenario, mi oportunidad de reescribir la narrativa que mi madre había creado para mí. Estaba lista para la batalla. El día del concurso amaneció con un sol implacable, reflejando la intensidad que sentía por dentro. Mis manos, aunque temblorosas, se movían con una precisión que solo años de práctica y una motivación inquebrantable podían otorgar. Cada ingrediente que tocaba, cada especia que medía, era un paso más hacia ese momento decisivo. Recordaba las palabras de mi madre Elena, su voz cortante desheredando a Isabella, y esa memoria alimentaba mi fuego. No era solo por mí, era por mi hija, por cada vez que Sof había sido menospreciada. La cocina del estudio era un hervidero de actividad. Otros concursantes, susurros nerviosos, el constante murmullo del equipo de producción. Pero mi burbuja estaba sellada. Solo existía yo, la receta que había perfeccionado durante semanas y la imagen de Isabella sonriendo. Este platillo, mi mole negro con un toque secreto de mi abuela, no era solo comida. Era mi historia, mi resistencia, mi grito de batalla. Cuando el reloj comenzó la cuenta regresiva, una calma extraña me invadió. Las cámaras se acercaban, los jueces tomaban sus lugares, y yo sentía la mirada de millones de espectadores, incluyendo la de Elena. Podía casi verla sentada frente a su televisor con su zen, o fruncido, intentando desestimar lo que estaba a punto de presenciar. Pero esta vez no habría escape. Sof no sería ignorada. El aroma que emanaba de mi estación era embriagador, una sinfonía de chiles, chocolate y especias tostadas. Sabía que había puesto mi alma en cada detalle. Este mole no era solo para ganar, era para demostrarle a mi madre que su desprecio me había hecho más fuerte, no me había roto. Era mi manera de decirle que Isabella y yo éramos una familia, con o sin su aprobación. La presentación final era impecable, un lienzo de colores y texturas. Mientras los jueces se acercaban, mi corazón latía con la fuerza de un tambor. El momento de la verdad estaba aquí. El silencio en la sala se volvió ensordecedor. Los jueces, con sus rostros impasibles, se inclinaron para examinar cada detalle de mi plato. Sentí que el tiempo se detenía, cada segundo una eternidad. Mi mente voló a Isabella, a su risa, a la promesa que le hice de que siempre seríamos una familia.
Recordé las palabras de mi madre, Elena, y cómo su desprecio me impulsó a llegar hasta aquí. Este no era solo un concurso, era una declaración, una prueba de mi valía y la de mi hija. Uno de los jueces, una chef reconocida de Polanco, levantó la vista, sus ojos se encontraron con los míos. Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. Mi corazón dio un vuelco. Luego el juez principal, con una expresión seria, tomó el micrófono. Sofía, dijo, su voz resonando en el auditorio, su plato es excepcional. Las lágrimas comenzaron a formarse en mis ojos. No eran lágrimas de tristeza, sino de un alivio profundo, de una victoria largamente esperada. Anunciaron los resultados, y mi nombre fue pronunciado como la ganadora. El aplauso estalló, ensordecedor, abrumador. Busqué a mi hermana Ana entre la multitud. Ella estaba allí sonriendo, con lágrimas en los ojos, orgullosa. En ese momento, no había espacio para el resentimiento hacia mi madre, Elena, solo una inmensa gratitud por haber encontrado mi camino. La cámara se acercó, y con la voz temblorosa, dediqué el premio a mi hija, Isabella, mi inspiración, mi todo. Este triunfo era nuestro. Era el inicio de una nueva vida, una donde Sof y su hija nunca más serían invisibles. La noche de la gala, mi teléfono vibró. Era un mensaje de mi madre, Elena. Decía: Sof, vi la premiación. Felicidades. El mensaje era corto, sin el tono de arrepentimiento que esperaba, pero era un inicio. No respondí de inmediato. Mi corazón latía con una mezcla de emociones. Triunfo, sí, pero también una punzada de tristeza por los años perdidos. Isabella, dormida a mi lado, era la prueba viviente de que había tomado las decisiones correctas. Días después, mientras preparaba el desayuno, la puerta sonó. Al abrir, mi madre estaba parada ahí, con un ramo de gardenias, las flores favoritas de mi abuela. Sus ojos, antes tan fríos, ahora mostraban una vulnerabilidad que nunca le había visto. Sof, dijo su voz temblorosa, necesito hablar contigo. Con Isabella. La invité a pasar, no por obligación, sino porque, por primera vez, sentí que ella venía a mí, no yo a ella. Sentadas en la sala, con Isabella jugando cerca, mi madre comenzó a hablar. No hubo excusas, solo una confesión de su propio dolor, de su miedo a la soledad, de cómo la tradición la había cegado. Fui una tonta, Sof, susurró, las lágrimas rodando por sus mejillas. Perdí lo más valioso por mi orgullo. Te perdí a ti y a mi nieta. Isabella, al escuchar el llanto, se acercó y con su pequeña mano secó una lágrima de la mejilla de mi madre. Ese simple gesto de Isabella lo cambió todo. No, fue una victoria amarga, sino una reconciliación forjada en la verdad y el arrepentimiento. Elena, mi madre, no solo pidió perdón, sino que lo demostró con acciones. Se convirtió en la abuela que Isabella merecía, una abuela presente y amorosa. Yo, Sof, finalmente encontré la paz, no en la venganza, sino en el perdón y la reconstrucción de mi familia. La herida sanó, dejando una cicatriz que me recordaba la fuerza del amor incondicional y el poder de una segunda oportunidad. Cuando mi madre vio la escritura de la casa a mi nombre y la de mi hija, su rostro palideció. No había forma de que pudiera refutarlo, todo estaba legalmente documentado. Sus gritos se ahogaron en su propia desesperación, mientras mi hija, mi dulce Sofía, la miraba sin comprender. La abuela que una vez la rechazó ahora estaba de rodillas, suplicando, pero el daño ya estaba hecho. Las palabras hirientes que lanzó no podían borrarse. Mi corazón, que alguna vez se retorció de dolor por su desprecio, ahora sentía una extraña mezcla de alivio y tristeza. No era la venganza lo que me satisfacía, sino la justicia. Por fin, Sofía tendría el hogar seguro y el futuro que merecía, lejos de la toxicidad de mi madre. Ella había elegido su camino, y yo el mío, protegiendo a mi hija. Verla partir, con su orgullo deshecho, fue un final agridulce. Había ganado la batalla, pero había perdido a mi madre para siempre. Sin embargo, al mirar a Sofía, que me sonreía con la inocencia de quien no entiende la maldad del mundo, supe que había tomado la decisión correcta. Juntas, construiríamos nuestro propio hogar, lleno de amor y respeto, un hogar donde ella nunca sería rechazada. Y en ese nuevo comienzo, encontré mi verdadera paz.